También el caso en el Ecuador, volvemos a repetir, no hay noticias falsas, completamente falsas, de que se habría confirmado, de que se trata del primer caso y que habría fallecido ese paciente, pues eso está completamente negado. Se ha pedido que son 72 horas hasta que las pruebas confirmen o nieguen que este sea un primer caso. 8:31 minutos, 8 horas 31 minutos. Está con nosotros Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo. Un año como este 2020, que pues un año más en donde podríamos empezar a hablar de que la Cámara de Industrias también tiene sus puntos de vista, uno de ellos sobre la minería. Ustedes quieren dejar un punto bastante claro, la minería, que es un tema muy sensible acá entre nosotros. Bastante. Bueno, bienvenido, buenos días. Sí, ¿Cuál es el pronunciamiento de la Cámara sobre esto? Bueno, en realidad nuestra posición siempre ha sido, he hablado con usted ya algunas veces en entrevistas aquí en Radio Tomebamba, y primeramente disculpen, buenos días a todos los radioyentes. Nuestra posición es siempre respaldar la formalidad. En la formalidad puede darse todo el control posible, no solamente en el tema medioambiental, que es el que más cola ha traído en los últimos meses y penosamente se ha transformado más en un tema político que en un tema medioambiental, sino también el controlar el cumplimiento de todas las leyes societarias, tributarias, laborales y demás. En la parte formal se puede controlar y existen diferentes instituciones públicas y también privadas como la Cámara, que estamos siempre detrás del cumplimiento detrás de que las empresas cumplan con la ley. En base a esto, debemos también estar conscientes que, y le voy a poner el ejemplo, Río Blanco, que es la concesión que ha sido 2 veces atacada y que hasta el momento no se resuelve el problema de esta concesión. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos meses en donde ya la empresa que tiene la concesión no ha estado en la zona? Según nos indicó el mismo vicepresidente de la República en la reunión que nos visitó hace un par de semanas, existen ya pruebas de que hay minería ilegal en la zona de Río Blanco. ¿Ustedes le consta eso de que ha llegado ya minería ilegal a Río Blanco? Como le digo, esta información es la que nos ha trasladado el vicepresidente de la República. Es el dato del vicepresidente. Con esta posición, obviamente, nosotros hemos solicitado a la ministra de Gobierno, al gobernador de la provincia de La Suay, el actuar ante esta situación, esta potencial situación, que obviamente en la ilegalidad hay cero control. ¿No es que en Río Blanco también están los comuneros, los que viven allí, los que se oponen y no pasa nadie, sinceramente? ¿Cómo creer que pueden haber dejado que se empiece a hacer una explotación ilegal? De la información informal, pongamos. Solamente le pongo un ejemplo. Sí. Buenos Aires, que recién sucedió este problema en Ibarra, no había hace año y medio ni una sola persona, y en un año y medio o 2 años fueron 7,000 personas que estuvieron trabajando ahí, ilegalmente. Entonces, creer que, no sé si usted conoce, pero la concesión que se le dio a la empresa Ecuagold Mining era de 5,000 hectáreas. 5,000 hectáreas, manejarlas, controlarlas es muy complejo. Pueden estar ubicados en cualquier parte. La veta misma de la mina está dentro del inventario de minas, que es una información pública y que está dentro del Ministerio de Recursos No Renovables. Cualquiera puede revisar con un GPS, llegar a donde está la veta de la mina y comenzar a explotar. Así de sencillo es, porque son minas expuestas. Entonces, creer que no se puede dar una minería ilegal en el Ecuador porque se va a poner una consulta popular es también no darse cuenta que el Ecuador actualmente, uno de los sectores que más crecimiento ha tenido en los últimos años es la informalidad. Tenemos 21 constituciones, le voy a dar un ejemplo, y no por eso hemos respetado las 21 constituciones, ni los políticos ni muchos ciudadanos. Entonces, no por tener una consulta popular o modificar la Constitución se va a dejar de explotar la minería ilegalmente. Entonces debemos estar conscientes y por esa razón hemos solicitado al gobierno nacional que tome cartas en el asunto para que se le pueda eliminar de la minería ilegal a lo que potencialmente existe este momento. Lo que lleva a pensar es de que uno de los puntos de vista que se ha venido escuchando de parte del gobierno, en este caso que entendemos ustedes también lo respaldan, es o hay minería legal o vamos a permitir que haya minería ilegal, pero esas son las dos únicas opciones. ¿Por qué esa lógica o por qué esa posición tiene mucha lógica?
como le digo, solamente como ejemplo lo que es Río Blanco, son 5.000 hectáreas concesionadas, en donde la mina solamente son 11 hectáreas, pero la empresa tiene la obligación en la concesión de defender esas 5.000 hectáreas para cualquier explotación, no solamente minera, sino también de cualquier otro tipo. El controlar esas 5.000 hectáreas está en manos de la empresa privada y la empresa privada tiene que confirmar ante el gobierno nacional que controló y manejó esas 5.000 hectáreas. Cuando la concesión privada sale y fue botada de Río Blanco, esas 5.000 hectáreas quedan completamente abiertas y queda a control del gobierno nacional. Entonces, ¿qué tan fácil es para el gobierno nacional controlar 5.000 hectáreas? ¿Cuánta capacidad de personal se necesita y demás? Entonces, obviamente es bastante complejo. Por eso la lógica de decir, si es que no hay minería legal, la minería ilegal va a llegar. Lo que sí también debemos estar claros es que esta minería legal, si es que llega, debe ser y debe cumplir todo tipo de legalidad, como digo, societaria, tributaria, laboral y obviamente medioambiental, y es a la cual se le puede dar un seguimiento permanente, insisto, no solamente desde el lado público, sino también desde el lado privado, los mismos ciudadanos, pero si es que la ilegalidad llega a esas zonas, ninguna institución pública o privada se lo va a poder hacer seguir. Dialogando con Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias. Ahora, hay minería que está causando ya acá en la provincia de La Suay graves daños, como por ejemplo el río Santa Bárbara. Si usted va a verlo, a ciertas horas está completamente contaminado por una minería en los altos, donde nacen las fuentes del río Santa Bárbara. Exacto. El río que cruza por Sixi, por Chordelé, por Gualaceo, y se une al río Cuenca y se forma el río Paute. Ese río, por ejemplo, yo no sé si ahora en carnaval, que siempre se invita a las playas de Xingate, a alguien se le vaya a ocurrir meter su pie en el río Santa Bárbara. ¿Qué opinan ustedes de esa minería ilegal, que ya es una minería de grandes proporciones? Justamente, esa es la gran diferencia entre una minería legal e ilegal. La minería ilegal es la que se le debe controlar y es la que tiene no solamente impacto medioambiental, creo, obviamente, y ahora creo que con todo lo que ha pasado en el mundo, el tema medioambiental, este crecimiento, este aumento de la temperatura a nivel mundial preocupa mucho, pero debemos darnos cuenta que la minería ilegal no solamente ataca al medio ambiente, tiene un efecto contra la mujer porque hay una violencia, prostitución, tráfico de drogas, empleo infantil. Eso lo vimos en lo que este periodista hizo este artículo y todo este video de Buenos Aires. Eran 7.000 personas en donde se daba de todo, menos formalidad, y todo podía suceder. Habían asesinatos, habían robos, habían violaciones, habían de todo, y es una zona que es inmanejable. Justamente eso es lo que genera una minería ilegal. La minería legal, obviamente, ninguna empresa legal que busca ser legal quiere explotar a sus empleados ni nada por el estilo. ¿Por qué la Cámara de Industrias no toma posición también sobre la minería ilegal? Justamente, hemos tomado posición. Pidiendo que se actúe, ¿no? Exactamente, es lo que le estoy diciendo, que ya enviamos un oficio dirigido a la ministra de Gobierno, con copia al ministro de Recursos No Renovables, al viceministro de Minería. Obviamente nosotros no podemos llegar a la zona de la minería ilegal y sacarles, no tenemos ninguna capacidad para eso. Ahí el gobierno debe interceder con la fuerza pública, militares y policías, para que puedan sacar y eliminar toda esa potencial o esa ya ejecución de la minería ilegal en la provincia de La Suay y a nivel nacional. Obviamente estaremos nosotros respaldando esas ejecuciones, pero hay que tomar decisiones. Hablemos de Quinzacocha. Ayer Yas Unidos Cuenca en su cuenta de Twitter decía, a un año del desastre minero en Brumadinho, esto es en Brasil, ¿no? Sí, claro. En Cuenca, INB Metals planea dejar en el páramo de Quinzacocha una represa de 5.5 millones de metros cúbicos de residuos. El experto Steve Enerman advierte, la represa de relaves tóxicos fallará, es inevitable. Nos va a suceder un desastre como el de Brasil acá, si es que INB Metales deja esa represa de 5.5 millones de metros cúbicos ahí en Quinzacocha. Todo el mundo tiene derecho a tener una posición específica de un tema, pero creo que la obligación de todos los ciudadanos es a informarse. INB Minerales es una empresa que está afiliada a la Cámara, una empresa canadiense que tiene los mayores niveles de control en el tema medioambiental a nivel mundial. Sobrepasa muy por encima la ley medioambiental del Ecuador. Y lo que usted me acaba de indicar es justamente uno de los temas que se descartaron en el manejo de la mina de Loma Larga, es tener los relaves tóxicos.
justamente va a ser una minería seca, ni siquiera se va a utilizar productos de líquidos. O sea, este dato de 10 Unidos es falso. Es completamente falso. No va a haber ninguna represa de 5.5 millones de metros cúbicos ahí en Quimsacocha. Para nada. Justamente el objetivo de Quimsacocha o de Loma Larga, que va a ser la empresa INB, es hacer un proceso casi completamente seco, en donde ni siquiera se haga un proceso químico en el manejo de los minerales. Justamente se va a generar una parte muy inicial del proceso y se va a exportar el producto para que sea manejado fuera del Ecuador. Los residuos, ya uso del tema es que no va a haber residuos, los residuos van a ser naturales. Lo que le estoy diciendo es que van a explotar la minería, no la van a dividir, no la van a clasificar como se hace generalmente en minería, y en roca mismo va a salir a exportación para poderla manejar. Se ha cumplido un año de este desastre de Brasil, que fue algo impresionante. Completamente. Todavía tenemos ese tipo de manejos desaparecidos, 259 muertos. Ese tipo de manejos de relaves justamente los dejaron de utilizar países como Australia o Canadá en los años 80, principios de los 90. Ya con la tecnología que se maneja actualmente en lo que tiene que ver con minería, hay manejos completamente diferentes de ese tipo de tóxicos. Inclusive se han eliminado muchos químicos que se utilizaban hace años. Es igual que usted recuerde lo que era la industria de Cuenca. Uno iba al parque industrial y veía cómo las chimeneas de las industrias en los años 80, 90 sacaban bastante humo. Si ahora uno se da cuenta, ya no es la misma situación. Las empresas reutilizan muchas de sus productos, e inclusive empresas como Graiman han cambiado sus combustibles a gas natural, y eso ya no genera o tiene un impacto menor en el manejo del CO2. ¿Cómo la Cámara de Industrias puede enfrentarse a alguien que tiene muchos seguidores o en los actuales momentos o mucho apoyo, como es el prefecto Yacu Pérez, precisamente en este mismo tema de la minería? Yacu Pérez, ya sabemos la posición que tiene sobre este asunto. Sí, claro, como le digo, todo el mundo tiene la apertura, la libertad de creer lo que desee y tener una posición de un tema lo que desee. Nosotros jamás nos vamos a enfrentar a nadie. Si no nos enfrentamos el gobierno pasado durante 10 años contra nadie, menos nos vamos a enfrentar ahora, que la posición es mucho más abierta a poder reunirse. Lo que sí, obviamente, tendremos posiciones diversas en varios temas, eso es obvio. Hay que llegar a un punto medio, pero lo que sí no debemos dejarnos influenciar ni siquiera con la posición de la Cámara, tampoco con la posición del prefecto. ¿Por qué? Porque ambos tenemos objetivos específicos. La Cámara un objetivo económico, el prefecto un objetivo político. Debemos buscar instituciones que sean mucho más objetivas. Ejemplo, las universidades. Creo que las universidades en 150 años de la Universidad de Cuenca, 50 años de la Universidad de la SUAY, tienen la completa capacidad, el conocimiento, la información para poder informar, valga la redundancia, a la ciudadanía de lo que significa la minería legal, la minería ilegal, lo que ha pasado en el Ecuador históricamente, lo que está pasando actualmente, lo que ha sucedido en otros países, qué hay de pros, qué hay de contras. Eso es una manera mucho más sincera de informar a la ciudadanía de lo que se trata la minería. Creo que no nos conviene, y eso debemos haber aprendido durante 10 años, creerle ni siquiera, y eso lo digo, ni siquiera a una Cámara, obviamente, peor aún a un político que tiene un objetivo político. Le voy Entonces, a pasar. si creemos que hay y debe la universidad ser parte de este proceso. Estamos sobre el tiempo. A Andrés Robalino le voy a pasar algunos comentarios. Paul Vintimilla Peña dice: minería legal o ilegal, no debería haber explotación en zonas de páramo y captación hídrica. Proceso seco, dice Paul Vintimilla Peña, toda actividad minera necesita de grandes cantidades de agua para todos los procesos de explotación. Sí, completamente, pero eso no significa que se utilicen químicos. Michelle Peralta dice: pero ahora que han fortalecido la fuerza pública, militares y policías que deben proteger esos lugares, esa debe ser su obligación. Completamente de acuerdo. Rolando Vázquez Jara dice: la minería ilegal es muy distinta a la minería artesanal, ya que con este proceso viene de muchos años atrás. Mayra Duchi Fares, por favor, ¿cómo van a decir que los datos son falsos? ¿Cómo van a reconstruir algo natural? Y si hablamos de la fauna, va a desaparecer. Posiciones. Son posiciones. Obviamente. Okay. Bueno, ¿algún otro mensaje más? Las empresas legales, dice, debe conocer que muchas de las empresas legales no cuentan con permisos del Ministerio del Ambiente o Senagua y sin embargo siguen realizando actividades. El control de la minería ilegal es competencia del gobierno. Su invitado sugiere que el gobierno nacional es incapaz de realizar el control de la minería ilegal. No creo que sea incapaz, tiene que hacerlo. Es muy capaz, lo tiene que hacer. Ante estas, las denuncias, esta es otra cosa. Bueno, muchas gracias, Andrés. A las órdenes, Jorge, como siempre.
la posición de la Cámara de Industrias aquí en el tema de la minería en Radio La Voz del Tomebamba. Gracias a usted. Gracias. Y a ustedes, amigos oyentes, muchísimas gracias. Nos estamos encontrando en cualquier momento en el noticiero de Radio La Voz del Tomebamba. Muy buenos días, feliz día martes a todos. Inicio de espacio publicitario.